Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, comenzamos este directo de AMIR para hablar del máster de Medicina del Deporte. Voy a esperar a que se una el maestro de ceremonias, Daniel. A ver, aquí está. Fenomenal. Pues ya. Sí, Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? ¿qué Buenas tal, tardes, Javier? ¿Cómo estás? noches. Un Muy placer, bien. ¿eh? Encantado de compartir contigo este directo. Antes de nada, se Así me ve y se que, me escucha, ¿no? sí, perfectamente, alto y claro. Vale. ¿Y tú a mí? Sí, bien. Lo único que creo que por mis auriculares a veces me escuchas un poco más tarde, pero da igual. Bueno, no pasa nada. Que todo sea eso. Que todo sea eso. Así que, fenomenal. Antes de nada, oye, que es una oportunidad genial esta. Sobre todo es una oportunidad, y que lo habíamos hablado antes, por el tema de que durante la carrera, que yo lo tengo fresquito, es que no, en ningún momento sabes ni siquiera de la existencia de la medicina. Hay una optativa, hay algún toque, pero realmente no hay nada que te diga, oye, que está la medicina deportiva. No, Por eso creo. absolutamente. Absolutamente. Tú lo has descrito muy bien, ¿no? La medicina deportiva es un absoluto desconocido, ¿no? Pues durante la carrera, todos sabemos un poco ubicar la traumatología, la rehabilitación y tal, pero la medicina deportiva no. Y bueno, en la medicina deportiva hay que decir que ha sido una especialidad. Y bueno, de hecho es una especialidad. Lo que pasa es que ha salido, digamos, del itinerario formativo estándar de vía MIR, ¿no? Por parte Ujú. del ministerio. Pero que eso no fue así desde los 90 hasta el 2014. O sea, que era una especialidad de 3 años con un recorrido, unas rotaciones, unas prácticas hospitalarias, extrahospitalarias, etcétera, completamente reglado y necesario, ¿no? Por otro lado. Y bueno, eso se discontinuó, se dejó de ofertar por parte del ministerio, pero la especialidad existe, la sociedad de especialistas existe y la demanda en la sociedad de estos especialistas existe y es creciente, de hecho. O sea que, claro, Que es algo que yo te entonces, quería preguntar un poquito más tarde. El tema de que no hay especialidad, se está cambiando toda esta tramitación de hacer la especialidad o cómo se hace, cómo no, y realmente es que medicina deportiva hay tanta como deportes haya casi, si me descuido. efectivamente, efectivamente. O sea, la medicina deportiva además es un campo súper extenso, ¿no? Al final es como cualquier especialidad, ¿no? Es una especialidad que toca un poco de muchas áreas, ¿no? Toca cardiología, toca neumología, toca trauma, por supuesto, ¿no? Es una parte grande, pero toca también de fisioterapia, incluso de otras especialidades o otras profesiones al margen incluso de la medicina, ¿no? De psicología, de fisioterapia, de nutrición, de gestión, de legislación, o sea, que es súper variada, ¿no? Y a mí me gustaría, Eh, si puede ser, si me permites, sí, empezar por algo sí, básico porque creo que es venga, bastante interesante. Si tú tuviese que decir qué es la medicina deportiva o así rápidamente, ¿qué dirías que es la medicina deportiva? Porque es tan amplio. claro, vamos a definirla, efectivamente, me parece muy buena idea. Pues mira, el médico del deporte es el médico que se encarga de coordinar toda la patología y todo lo que rodea a nivel de salud, obviamente, del deportista, sea amateur o profesional, y de cualquier edad. Con lo cual, fíjate, y con esto ya te puedes hacer una idea de la variedad y la amplitud de campo, ¿no? Que tiene. Entonces podría ser, pues eso, como es un médico generalista, pero que tiene que saber de muchas cosas, sería como el médico de familia del deportista, por así decir, ¿no? O sea Vale, vale. Y un poco simplemente por introducir, porque está entrando mucha gente, chicos, los que estéis aquí, yo voy a ir más o menos claro, diciéndole las preguntas porque creo que así es mucho más cómodo. Y para situar sí, de nuevo, tenemos a Javier, que es un especialista, bueno, en medicina traumatológica y cirugía ortopédica, pero que está subespecializado o especializado también en medicina deportiva y gestiona pues un máster en medicina deportiva. eso es. O sea, tenemos alguien importante dentro de la medicina deportiva y creo que es una oportunidad guay, pues precisamente para que te vaya haciendo las preguntas que ya hay por aquí, ya tengo varias agarradas. Fantástico, pues sí, nada, de eso se trata, de que la gente participe, que la gente pregunte y, nada, y darle respuestas y soluciones, ¿no? Que eso es lo interesante. A mí me Así gustaría empezar que, porque
yo creo que quizás es un poco con lo que nos encontramos todos los estudiantes de medicina una vez terminamos, y es que sí que nos sonaba que había una especialidad MIR, que tú terminabas la carrera, podías hacer el MIR, y había alguna salida por ahí de medicina deportiva, pero nos pregunta, por Sí, ejemplo, Irene, ¿por qué quitaron esta especialidad? bueno, Y yo añado, ¿y qué pasa con ella claro, ahora? esa es una pregunta que no tiene respuesta, porque ni siquiera los propios especialistas o la propia sociedad que todavía existe y que está en vigor de medicina del deporte no sabe, no sabe por qué se quitó, por qué de buenas a primeras es una especialidad que existe en muchísimos países y por qué de buenas a primeras pues desapareció, ¿no? No sabemos por qué, pero es una especialidad con mucha demanda que en la última oferta del MIR del 2014 se ofrecieron 90 plazas, para que os hagáis una idea, o sea, que no es una cosa anecdótica, sino que es una especialidad grande. Bueno, y que sí, pero no se sabe por qué y ni por qué no se repone o no se retoma por parte del Ministerio, ¿no? Y entonces mi pregunta ahora es, ¿realmente la medicina deportiva ahora quién puede aspirar o cuál es la manera de decir, oye, porque claro, yo ahora mismo pienso, cuando estaba terminando la carrera, yo pensaba en medicina deportiva y decía, bueno, pues será traumatología, será medicina interna, ¿cómo llega una persona que hace medicina a llegar a meterse en el campo de la medicina deportiva? ¿Cómo es Claro, esa trayectoria? pues mira, hasta ahora, muchos de los que nos hemos dedicado a la medicina deportiva, entre los que yo me incluyo, por ejemplo, yo vengo desde la traumatología. Hay otros que vienen desde la de medicina de familia, otros que han hecho radiología, rehabilitación o nada, o simplemente son graduados de medicina y bueno, pues como practican un deporte, conocen un club, una federación, se meten en el mundo, ¿no? Entonces, claro, sin una formación concreta o reglada o de calidad, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde venimos nosotros, ¿no? Ahí es donde viene Amir con todo su know-how, con todo su conocimiento tanto del MIR, que yo creo que nadie pone en duda, ¿no? El recorrido y lo que significa MIR para todos los que somos médicos dar un poco una formación de calidad lo más parecida a la que se daba por parte del Ministerio. O sea, que comprimida, obviamente, porque no tenemos 3 años de máster, pero que era lo que duraba la especialidad, Sí. pero en 6 meses coger la esencia pues para formar a un médico del deporte en lo básico para que, bueno, para que luego ya progrese su carrera dentro de este apasionante campo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, un estudiante de medicina que termina la carrera, decide hacer MIR, decide no esté en el medio Eso y dice, oye, es, es que a mí me llama un montón este campo, estos deportes, puedo efectivamente. hacer un máster, por ejemplo, en medicina deportiva. Me flipa el deporte, no hay ninguna otra especialidad que me guste. Perfectamente, perfectamente. O sea, un médico del deporte fantástico, porque se va a formar, va a coger al final las cosas necesarias que tiene que coger de cardiología, de neumo, de radiología, de trauma, de fisioterapia, de tal, para poder iniciarse haciendo unas prácticas, metiéndose en algún club, en alguna federación. Perfecto. Ese es perfectamente válido. Y luego también para aquellos especialistas de la especialidad que sea, no tiene por qué ser. Hace poco me escribía, por ejemplo, un neumólogo. Oye, es que soy neumólogo, pero me flipa el deporte y me quiero dedicar al mundo del deporte. O aunar un poco estas dos pasiones, ¿no? El deporte y la medicina. Pero claro, no tengo ni idea ni de trauma ni de tal. Bueno, pues para eso está nuestro máster, ¿no? Para brindarles ese conocimiento necesario que tiene que tener un médico del deporte para el ejercicio de la medicina del deporte. Y mi pregunta, y perdona, que estoy ahí atosigando, pues que claro, tengo tantas cosas porque No, para mí también esto claro, es nuevo. Sí, no, encantado. Si, por ejemplo, una persona le llama un campo de deporte, vamos a poner campos míticos, vamos a decir fútbol, por ejemplo, porque es lo típico, lo más El visual y deporte lo que rey. vemos todo el mundo, el deporte rey. Perfecto. Yo, como médico generalista, me formo en un máster, entonces ahí viene mi pregunta. Hay un montón de personal, que yo lo he visto, tenéis un personal brutal dentro del máster, pero ¿en qué me Sí. formo en ese máster para luego decir, oye, tengo más o menos unas ideas generales de la medicina deportiva para luego meterme en el fútbol? ¿En qué aprende un médico deportista? O sea, Claro, el médico... un médico del deporte. Sí. Un médico del deporte, como te decía, al final es ofrecerle una visión 360 de lo que del día a día, ¿no? Un médico del deporte tiene que saber de traumatología, porque es el que va a ver la lesión, entonces va a explorar al deportista, imagínate, pues hablando del fútbol, ¿no? Va a ser el que va a estar en el campo, va a ver la lesión y va a tener una idea de, oye, yo creo que puede tener esto. Entonces va a tener que saber qué pruebas pedir, va a tener que saber explorarle. O sea, que va a tener que saber de traumatología, va a tener que saber de rehabilitación, porque luego le va a seguir él. Independientemente, imagínate que un traumatólogo le opere, pero luego el seguimiento del día a día lo va a hacer el médico del deporte junto con sus fisios. O sea que, claro,
que es muy bonito porque ves al deportista, ves antes de la lesión al paciente, imaginaros, ¿no? Por contextualizarlo en el mundo de la medicina y por transmitir un poco esta pasión. Es como si el médico conoce al paciente antes de que tenga una enfermedad, le ve cómo se desarrolla la enfermedad o el problema, le trata, le sigue y disfruta de cuando se ha resuelto, ¿no? La enfermedad. O sea que no hay ningún otro médico que haga este parkour, ¿no? De una lesión o de una enfermedad o de un problema, porque puede ser una lesión musculoesquelética, pero puede ser una arritmia o puede ser... que es súper amplio, ¿no? Al O sea, final que lo toca definiste... claro, Perdón, sí, sí. toca de cardiología, como te decía, porque tiene que hacer unos reconocimientos, tiene que hacer unas valoraciones funcionales, toca de neumología, unas pruebas respiratorias, independientemente del deporte, tiene que hacer un reconocimiento, tiene que saber de legislación también, de dopaje, leyes un poco, etcétera. Tiene que saber de trauma, tiene que saber de rehabilitación, tiene que saber de nutrición deportiva, porque Ya. igual te pregunta a un jugador algo o te pregunta cualquier fisio o miembro del staff. Tienes que saber de psicología deportiva, porque el deportista es un paciente que tiene una psicología concreta y que hay que también tratarla y contemplarla. Bueno, en resumen, que es súper apasionante y que tiene muchísimas cosas. Entiendo. Y una cosa que es que justo cuando notifiqué el tema de que hacíamos el directo hoy, que era de medicina deportiva, recibí una pregunta y antes de decirla, quería decir que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta de los que estáis aquí, por Claro, favor, claro. id dejándola y yo se la hago. Pero bueno, ya tengo un par guardadas que me hicieron por Instagram directo y es que quería preguntarte, Sí, me habló una chica que, por ejemplo, está haciendo una residencia y me dijo, sí. ¿yo en alguna fase de la residencia podría plantearme hacer un máster o eso es mejor hacerlo cuando termine la residencia? No, no, ¿O no no. puedo? ¿O cómo funciona eso? Se puede perfectamente. O sea, aquí un poco la idea que tenemos desde AMIR es permitir a la gente compatibilizarlo, independientemente del momento en el que se encuentre a nivel profesional. O bien seas un estudiante de medicina que acaba de terminar y que no te seduce nada, ¿no? Imagínate, no te seduce ninguna especialidad, o bueno, o no se te da bien el MIR, que bueno, que eso existe. O cualquier especialista que ha cogido una especialidad la está haciendo, pues también lo puede compatibilizar, porque de hecho se trata de un máster que es semipresencial, que va a ser fundamentalmente online, todas las clases y todo el contenido audiovisual, pero luego también va a haber prácticas, pero bueno, que van a ser muy, 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 muy compatibles y muy llevaderas pues con una residencia o con un trabajo, si ya eres especialista, que también los hay, ¿no? Y en tu caso, que claro, es que tú tienes una trayectoria, tienes un montón de experiencia. En el caso de una persona que más o menos está formada en medicina deportiva y tú que ya has tenido algo de trayectoria, ¿cómo es ese paso de después de, oye, tengo esta formación general y en tu caso me meto en un club o paso a formar parte o cómo se hace esa transición o cómo te metes o cómo puedes? Bueno, por desgracia, hasta ahora, como no había una formación, digamos, para ser cardiólogo nadie pone en duda, ¿no? Cómo se llega a trabajar en el mundo de la cardiología. Tú haces una residencia y optas pues, a un trabajo hospitalario como cardiólogo. Y antes en la medicina deportiva se hacía una residencia de medicina deportiva y eran los clubes o las instituciones deportivas las que iban, digamos, a esa bolsa de trabajo de especialistas. Pero ahora, como no existe, desgraciadamente muchos de los que nos dedicamos al mundo de la medicina del deporte, pues o son por rebote, porque te llama no sé quién, te dice tal, no sé qué, o porque te apasiona un deporte y estás ya metido incluso antes de ser especialista o antes de ser médico en alguna actividad deportiva o por cualquier otra cosa, pero la idea es un poco cambiar o devolver, digamos, al médico que sea la formación la que te da el acceso al mundo del deporte y no un conocido, un amigo, un tal, ¿no? O sea, ofrecer, y además que es lo bueno, es lo que merece el deportista y es lo que merece nuestra sociedad, tener profesionales formados, que tú puedes decir, no, mira, oye, yo tengo esta acreditación, yo tengo esto, porque, por ejemplo, ahora mismo se necesitan médicos del deporte en toda, incluso a nivel de funcionariado, ¿eh? O sea, a nivel de instituciones deportivas estatales, buscan médicos del deporte, pero claro, dice médico general o cualquier especialista y será bienvenido si tiene algún tipo de formación, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está la formación? Pues eso es lo que venimos nosotros a ofrecer, ¿no? A llenar ese vacío de formación pues, que no lo hay. Y aprovechando, sí, perdona, termina, No, no, termina. no, o que no la hay, o que desde AMIR o nosotros entendemos que se puede mejorar y que se puede ofrecer más calidad. Y aprovechando esto que estabas comentando ahora, que me parece muy interesante, porque es que al final tú te formas, te puede llamar el deporte. ¿Qué
salidas o qué orientaciones profesionales tiene una persona? Como tú dices, no tienes por qué tener formación porque ahora están un poco a la desesperada, pero una vez que estás formado en la medicina del deporte, aparte de lo típico que podríamos decir, bueno, si el médico del fútbol, que es lo que conoce todo el mundo. Claro, Ahora acabas de comentar, por ejemplo, que hay puestos públicos de funcionariado. claro, ¿Qué claro, más claro. salidas tiene dentro de la medicina del deporte o hacia dónde podríamos tirar? Pues mira, tú lo decías al principio en directo, tantas como deportes. O sea, que porque la Federación de Judo necesita médicos, la Federación de Baloncesto, o sea, todos los deportes, imaginaros, todos los clubes, eso a nivel privado, digamos, ¿no? O sea, clubes, equipos, instalaciones deportivas privadas, no sé, llame unas piscinas, tal. Luego, para hacer reconocimientos médicos, que es obligatorio, cualquier deportista federado en España tiene que pasar un reconocimiento médico. Entonces, el médico que hace ese reconocimiento médico, idealmente tendría que ser un médico del deporte, ¿vale? Y luego también en puestos públicos, digamos, en puestos estatales, pues de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, de Galicia, polideportivos municipales, centros de alto rendimiento, que eso también forma parte bueno, del organigrama del Ministerio de Deportes. Infinidad, de verdad. O sea, no te puedes hacer ni una idea de la cantidad de... Y es que no hay. Y entonces, luego ya, pues bueno, tenemos algún profesor que ha estado en Juegos Olímpicos, o sea, que eso ya es otro mundo, ¿no? O en selecciones, que también tenemos al médico de la selección ecuatoriana de fútbol, Sí, entonces, bueno, eso ya son con cosas muy concretas, ¿no? Pero que hay muchísimo trabajo. Y luego, al final, el mundo del deporte también es un poco boca a oreja. O sea, si tú tienes una formación y entras en contacto con unas prácticas, tenemos prácticas en el Getafe, en el equipo de fútbol, prácticas en el baloncesto Fuenlabrada. Entonces, entras un poco en una especie de bolsa de trabajo de relaciones que, bueno, que te va a abrir puertas y te va a abrir campo y que te va a permitir crecer tu carrera, ¿no? Con unas bases sólidas, unos cimientos sólidos, que es lo que venimos a aportar. Y luego, otra cosa que, bueno, me fijé viendo la barbaridad de equipo que tenéis para el tema del máster, una cosa que vi que es súper bonita, pero claro, hasta que no lo piensas no te das cuenta, y es que en la medicina deportiva al final estás trabajando siempre con una barbaridad de profesionales de otras ramas, porque tienes que trabajar con el fisio, Claro. Al final son equipos muy completos, ¿no? Pues, súper multidisciplinar. Yo creo que no existe nada más en la medicina tan multidisciplinar como el médico del deporte. O sea, el médico del deporte, pero además incluso ya no de multidisciplinar desde el punto de vista médico, sino, tú lo decías, ¿no? Pues que tienes que hablar con el fisio, tienes que hablar con el preparador físico, con el readaptador, con la prensa, también tienes que hablar con la prensa a veces, con el de marketing o el de comunicación audiovisual de un equipo, o sea que es tremendamente variado. O sea, al que no le guste el despacho y la consultita de solo ver pacientes, este es su mundo, ¿no? O sea, porque es como el deporte al final. O sea, es trasladar el deporte a la profesión de la medicina. O sea, con todo lo que eso lleva, ¿no? Y lo que comentas que, claro, tú al final es lo que dices, ¿no? En el máster te estás formando que si patología del hombro, que si tienes que aprender a qué pruebas tienes que pedir, las exploraciones. Pero vamos a lo bonito, no, a lo que al final escuchas en la facultad. Y es que si tú piensas en medicina de deporte, piensas pues en el médico de un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto. Es lo más cercano. Mi pregunta es, también es obvio que el médico deportista del fútbol, pues es el que ves corriendo en el campo de fútbol cuando se lesiona. Pero ¿qué más hace ese médico deportista dentro de un equipo de fútbol o de baloncesto? Pues mira, eso es una cosa súper interesante, ¿no? Que hablaba recientemente con un amigo, ¿no? Porque en la facultad se nos enseña que fundamentalmente hay dos cosas que curan: las medicinas, los fármacos, ¿no? Los quimioterápicos, antibióticos, fármacos, y cirugía. Y luego hay una especie de tercer escalón ya más abajo, que entra un poco, es un totum revolutum de medidas higiénico-dietéticas, buenos hábitos. Sí. Y nadie pone el foco en ese, ¿no? Pero es que el deporte es salud y el deporte cura. Y el médico que prescribe el deporte, digamos el cirujano o el cardiólogo del deporte, es el médico del deporte, ¿no? Y hay muchos médicos del deporte que también tienen su propia consulta, por supuesto, y ejercen como tal y prescriben deporte. Y de hecho hay muchos países que verdaderamente se tienen muy en consideración la medicina del deporte, fuera de España, que el médico del deporte pues prescribe sesiones de actividades deportivas y la seguridad social o el sistema sanitario público de ese país lo garantiza. O sea que fijaros hasta qué punto, bueno, pues es salud, ¿no? Y luego también el médico de deporte pues puede estar integrando
consultas con otros especialistas. Por ejemplo, en el mundo de la traumatología echamos mucha mano a tener un médico del deporte al lado o que nos ayuda a ver consulta o que nos ayude incluso en quirófano, porque tiene conocimientos muy relacionados con nuestra actividad. Entonces, o sea que O sea, sí, efectivamente, que al final es... es Sí, 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 sí. súper variado. ¿Y tú que tienes algo de trayectoria? Porque esta es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer. Si tú tuvieses que decir qué es lo que más te gusta de esto de la medicina del deporte, porque al final no solo es que te dediques a eso, es que encima formas sobre ello. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la medicina del deporte? Es Es que me gusta complicada todo. esta. Es que me gusta todo. No, pero es que me gusta todo. Yo creo que quizás lo más bonito para todos los que somos médicos, además, es eso, ¿no? Es ver todo el recorrido, ¿no? Todo el recorrido de un problema, de tal, y sobre todo la variedad. La variedad es algo que me apasiona. O sea, la variedad quiere decir desde viajar con un equipo hasta hablar con el de comunicación, pues para, oye, ¿qué decimos de esta sesión? Pero bueno, eso a nivel de equipos, pero luego también que piensa que tratas pacientes de todas las edades, de todos los deportes, de que te puedes involucrar y aprender un deporte nuevo, apasionarte a nivel personal, o sea, que se imbrinca lo personal y lo profesional, que no hay nada en la medicina que pase eso. Pues yo Tú si justo eres, iba a decir que... yo soy Sí, sí, dime, traumatólogo, dime. yo soy cirujano, pero mi hobby no es la cirugía. Y Ya. aquí mi hobby puede ser mi trabajo, a la vez, junto. Entonces, joder, eso es la leche. Muy poca gente puede decir que viva de su hobby, de su pasión, verdaderamente, ¿no? Que es un poco el título, ¿no? de la charla. O sea, cómo aunar y vivir de esas dos pasiones, que eso es lo que me parece increíble. O sea que... Yo quería aprovechar para preguntarte que, por ejemplo, lo ha puesto por aquí por el chat, un compi ha puesto, ¿cómo de estable? Porque esto es un tema también interesante porque al final es algo que se trata mucho en el hospital. ¿Cómo de estable es un trabajo de médico deportivo? Y si suelen ser trabajos o contratos que son a largo plazo. ¿Cómo es realmente el mercado laboral de un médico del deporte? Pues es una buena cuestión, pero es que es tan variado que puedes encontrar, hay médicos de deporte que van 30 años en un club y están encantados y felices, y otros médicos que, bueno, que o cambian de deportes o cambian de cosas, de actividad, o se mueven, o sea que al final es súper variado, no podría acotar Generalizar. una cosa concreta, porque al final depende mucho del médico, de lo que le guste, de por dónde tire, de si tiene algún deporte concreto. Pero vamos, lo que sí que puedo garantizar es que hay infinito trabajo. O No, sea, trabajo hay. las Otra cosa puertas. que quería completar con lo que habías comentado antes, porque me pareció muy interesante, que al final a mí lo que más me llama de la medicina del deporte, efectivamente, es que se sale un poco de la línea, ¿no? De todo el mundo, del hospital, de tal, se sale de la línea. Pero otra cosa que me parece muy interesante es eso que tanto se echa de menos en muchas especialidades, de tener al paciente, conocerlo, que tenga el problema, encontrar el problema, tratarlo y ver Claro, su evolución. claro, Es que claro, yo creo que claro. eso se ve poco. Eso muy poco, ¿eh? O sea, es que y además que es que le ves pues con su frustración, o sea, no le ves solamente en la consulta la típica visita del médico, ¿no? Sino que es que Ya, le ves la evolución, le ves el feedback que te da el fisio o que te da el tal, o sea que, bueno, que generas unos vínculos muy fuertes, claro. Tiene tu teléfono muchas veces si eres el médico de un equipo ya. o de una federación o viajas con una delegación olímpica, pues claro, al final te conviertes un poco en su consultor de todas las cosas médicas que le puede pasar a él y a su entorno. O Ya. sea que al final, fijaros, es muy grande. Te pregunta Viviana por el chat que, aprovechando que estás aquí y que estás especializado o que tienes tanta trayectoria en medicina deportiva, tú concretamente, ¿qué experiencia o en qué campos de la medicina deportiva te has movido? Por curiosidad, te pregunta Viviana. Claro, pues yo de formación soy cirujano ortopédico, soy traumatólogo. Entonces, dentro de la traumatología, como sabéis, hay muchas subespecialidades, ¿no? Hay gente que se dedica solo a la mano, hay gente que tal. Entonces, yo me dedico sobre todo a cirugía deportiva, a artroscopia, lesiones de ligamento cruzado, meniscos, lesiones de hombro. Entonces, bueno, eso me ha ido llevando, eso junto con lo que me gusta, que es el deporte, ¿no? Todo al final unido, pues me ha ido llevando a tener que tratar o operar pacientes deportistas y a llegar a formar parte de un club como el Fuenlabrada de básquet cuando la temporada pasada estuvo en la CB. Entonces, esa experiencia de vivir pues, la CB desde el banquillo como parte del cuerpo técnico, pues eso es algo que, bueno, Bueno, es impagable, ¿no? Entonces, es que es lo que es transmitir esa pasión, ¿no? Pero bueno, que ese recorrido mío no es tan difícil, o sea, que al final es tener la formación. Yo ha sido por una carambola del destino, pero que insisto,
Que la idea es que no, oye, mira, yo tengo mi formación y yo me ofrezco y tal, y es que te van a abrazar en todos los equipos, incluso algunos de primera división, ¿eh? Claro, Porque sí. al final Encima no hay gente, claro. Es que no hay, entonces al final tienen equipos grandes y necesitan, y tiran de lo que tiran, de lo que pueden, porque es así. Pero claro, oye, tener una formación, saber de ecografía, saber de trauma, saber de cardiología, interpretar un electro, que, oye, yo mismo, como médico en un club, me encuentro con muchas carencias. Y es también un poco, oye, que a mí que no les pase a los futuros médicos del deporte, quizás carencias que yo he vivido en mi propia piel, ¿no? Que también es bonito, que tengas que aprender un poquito de todo. Claro. Es lo que súper chulo. decías antes, la medicina de familia, pero dentro del deporte. Eso es. Y hablando un poco más, aprovechando el tema del máster, porque a mí hay cosas que me llaman la atención y quiero saber. Yo imagino que me apunto al máster, ¿no? Y bueno, aún no, porque no soy médico, pero el día que sea médico, imaginémonos que me apunto al máster. Realmente, comentamos el tema de que es semipresencial, pero ¿qué me supone? ¿Va a haber clases, entiendo? ¿Qué va a haber presencial? ¿Cómo funciona eso? Mira, el máster funciona de la siguiente manera. Es un máster semipresencial, como decíamos al principio, pero luego sí que, claro, hay una parte práctica que es importante, ¿no? Unas prácticas que son obligatorias, que van a ser sobre todo la de ecografía, que va a tener un peso importante, porque yo creo que el ecógrafo musculoesquelético es el fonendo del médico del deporte. Entonces, hoy en día es una herramienta absolutamente increíble e imprescindible. El poder, por lo menos, no se trata de que seas un radiólogo, pero sí orientar, poder decir un poco a la pluma al paciente o al deportista, en este caso, oye, tengo esta sospecha, independientemente de que luego pidas otras pruebas complementarias o que consultes o que, ¿no? Hay el trabajo interdisciplinar o multidisciplinar. Pero eso, y luego va a haber prácticas en equipos, en instituciones deportivas, para ver cómo se desempeña el día a día laboral de un médico del deporte, ¿no? Pues cómo ve a los pacientes, cómo actúa, digamos, en el terreno de juego, en el campo. Entonces, esas prácticas. Y luego hay un tercer pilar de prácticas que va a ser con deportistas de élite. O sea, práctico, total. Va a haber unos seminarios, ¿vale? Que no van a ser obligatorios, pero sí que, bueno, el que quiera puede venir y puede participar, aunque van a quedar grabados. O sea, para ofrecer un poco esas dos posibilidades, ¿no? La opción de semipresencial, que lo puedas ver y compatibilizarlo con tu trabajo, con tu residencia, con lo que sea, pero la posibilidad de poder venir y poder compartir una charla pues con un 5 veces campeón del mundo de boxeo, por ejemplo, o con una patinadora olímpica, o con... Entonces, eso es la leche. Sí, eso no lo había en la residencia. Claro, y ver además, pues, oye, yo como deportista, ¿qué problemas he tenido? ¿Qué me hubiese gustado de un médico? O sea, ese feedback psicológico que hablábamos un poco al principio, sí. que ahora se está retomando mucho y en prensa sale mucho, ¿no? De la psicología del deporte y tal, y que además, contando con un psicólogo deportivo que es gigante, que es un crack, nuestro máster, pues que bueno, que también un poco traer al deportista de los cielos, traerlo un poco al nivel del médico y hablar y conversar y compartir experiencias, ¿no? Entonces, eso es la leche. O sea, que tenemos jugadores de ACB, patinadores olímpicos, boxeadores olímpicos, atletas también olímpicos. Eso es impagable. O sea, al final son 6 meses, pero que es como comprar la llave para un camino que luego decides tú para dónde ir. Bueno, claro, efectivamente. Es abrir un montón, un abanico enorme. Oye, es que a mí me gusta el boxeo, ya practico y tal. Y mira, oye, pues me meto en la federación, porque tal. Bueno, pues es que esto es así. Porque aquí, por ejemplo, en redes sociales es muy conocido el caso, por ejemplo, de Guillermo Carracedo, que es surfista, se está formando en medicina del deporte, le flipa el surf, le flipa el pádel, y se está formando un poquito pues en la rama, claro. Claro. Entonces, bueno, oye, haces tu deporte, practicas tu deporte y te lo llevas también a tu formación, digamos, más académica o intelectual, que es la medicina. O sea, es maravilloso. Eso ya te digo, es que no hay otra profesión que haga esto. O sea, que... Pues qué interesante. Bueno, sí. No, yo creo que, vamos, ¿qué voy a decir? Es algo que me apasiona, ¿no? Y es sobre todo eso, yo creo que son estas dos pasiones, ¿no? El deporte y la medicina. O sea que... Pues oye, fenomenal. Yo creo que no sé si había alguna otra pregunta por ahí que quieras hacer. Había cogido una antes, pero creo que me la habían puesto por Instagram. Era la última que me quedaba ya y era el tema de, claro, porque máster, la gente que no controla mucho, ¿cuánto es la duración del máster o eso cómo es? Claro, el máster son 6 meses. Son 6 meses. Es un título propio avalado por la Universidad de Distancia de Madrid.
¿vale? O sea, va a haber dos ediciones, digamos, anuales, ¿vale? Entonces, 6 meses y luego también estamos trabajando para acreditarlo por sociedades científicas de especialidades Vale. que forman parte, digamos, de lo que es el conocimiento que tiene que tener el médico del deporte, ¿no? De radiología, de traumatología, de cardiología. O sea que eso es un poco el contexto de duración del máster. Ok, pues no tengo más preguntas. Pues nada, oye, un verdadero placer haber compartido este directo contigo y nada, así que ya lo sabéis, apuntaros, Oye, el placer es mío y gracias por la espero veros oportunidad a todos. porque es muy guay haber visto o conocer un poquito la medicina del deporte de cerca. Gracias de corazón, ¿eh? Venga, un abrazo fuerte. Un Hasta abrazo. luego. Chao, Chao. chao, chao, chao.